Y el tema que quiero darte el día de hoy, de todo lo que hemos estado hablando, es: Jesús, ayuda mi incredulidad. Jesús, ayuda mi incredulidad. Ayúdame, Señor. Todos pasamos por momentos complicados, y hoy en día, donde la ciencia ha avanzado, donde se le ha dado respuestas a muchas cosas, no a todo, pero se le ha dado respuesta a muchas cosas que antes se pensaba que eran sobrenaturales, ¿verdad? Y entonces muchas veces en la escuela, y lo he dicho, empezamos a ir a la primaria, secundaria, prepa, universidad, y tal pareciera que el enfoque de los educadores muchas veces es enseñarnos que Dios no existe, enseñarnos que Dios no es verdad, que su palabra no es verdad, que son puros cuentos que las abuelitas contaban, que son puras cosas que decían las personas de antes. Y entonces muchas veces crecemos pensando que Dios ya no puede hacer milagros. Ahora quiero decirte algo: el Dios que creó las estrellas, el sol, la tierra como la conocemos, que nos creó a nosotros, ¿de verdad hoy ya no podrá hacer milagros? O sea, de verdad, ¿por qué se le quitaron las ganas de hacer milagros cuando Él puso el sol, la tierra, todas las galaxias, millones de galaxias las puso en su lugar, y de repente se le quitaron las ganas de hacer cosas poderosas? No es así, no es así. El problema es que nos hemos vuelto tan insensibles e incrédulos que ahora ya no pensamos que Dios puede hacer el milagro. Y quiero decirte que Dios puede hacer el milagro. Dios puede traer sanidad. Vamos al libro de Marcos, capítulo 9. Una historia que seguramente conoces, una historia que hemos leído, pero quiero que la tomes para tu corazón. Si estás pasando por un momento de incredulidad, un momento en el que te es difícil creer, un momento en el que te es difícil pensar que Dios puede hacer un milagro, quiero que juntos creamos que Dios lo va a hacer. Marcos capítulo 9, y vamos a empezar a leer del versículo 14 en adelante. Dice así: cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos. ¿Quiénes regresaron? Jesús y 3 discípulos que estaban con él: Juan, Jacobo y Pedro. Estaban ellos 4. Jesús, Juan, Jacobo y Pedro estaban en el monte orando. Hubo un encuentro impresionante donde Jesús se encuentra con Moisés, se encuentra con Elías. Moisés y Elías hace mucho tiempo que no caminaban sobre la tierra, y se encuentran con Jesús. Y dice: vieron que los rodeaba una gran multitud, y que algunos maestros de la ley religiosa discutían. Di conmigo, discutían. Eso es importante ahorita para el punto que vamos a ver. Dice: los maestros de la ley religiosa discutían con ellos, y cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. Versículo 16: ¿sobre qué discuten?, preguntó Jesús. O sea, Jesús se dio cuenta que había una discusión. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Wow, qué interesante historia. Jesús, Juan, Jacobo y Pedro vienen regresando de un encuentro glorioso donde dice que sus ropas se pusieron blancas. Vieron un milagro ahí impresionante. Pero cuando van regresando de la montaña de la oración, de un tiempo glorioso, resulta que se encuentran con un grupo de personas discutiendo. Pues, ¿qué discuten? ¿Qué es lo que están? O sea, cuando tú piensas, no era alguien enseñando algo, no era alguien, no, ¿cómo es una discusión? Seguramente ya los ánimos estaban ahí acalorados, ¿no? Ya estaban gritándose unos a otros. No sé si tú has estado en alguna discusión. Yo creo que todos en algún momento hemos sido no parte de la discusión. Espero que no. Aquí yo creo que nadie discute. Pero ¿alguna vez te ha tocado estar en un lugar donde alguien está discutiendo? No sé si te ha tocado, que de repente a nosotros nos ha tocado. Estamos sentados ahí y de repente empiezan a discutir los que están con nosotros ahí. ¿Cómo se pone el ambiente? No, se pone así como que, ay, jole, ¿dónde me meto?
me voy al baño, ¿qué hago? Y es así como que complicado cuando un padre e hijos o esposos están discutiendo, o en el trabajo, ¿no? Jefe y empleados, y se empiezan a gritar. Y yo sé que aquí somos medio chismosones, ¿verdad? Entonces te quieres enterar de por qué le está gritando al jefe. Y la verdad es que es un momento bien tenso, es un momento bien difícil. Imagínate ahora, yo no sé cuántas personas, pero está hablando de una multitud. Pues yo creo que eran bastantes. Una multitud era un grupo grande, pensemos 100, 200. Las multitudes que seguían a Jesús a veces eran de 10,000, de 20,000 personas. Yo no sé cuántas estaban discutiendo, pero pensemos en 100 personas. Y llega Jesús de orar, y llegan los discípulos de orar. Y bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué están discutiendo? No, que tú, que quién sabe qué. Y nada más se oyen gritos y palabras, gente manoteando. Y ¿qué está pasando? ¿Sabes una cosa? Muchas veces cuando necesitamos un milagro en nuestras vidas, muchas veces el momento se vuelve tenso. Y son momentos difíciles y son momentos donde hay discusión. Pero la discusión que había en este lugar era una discusión religiosa, porque llegó un padre con su hijo. El hijo no era un niño, dice que era un muchacho, ya era un joven, y que toda su vida o muchos años desde que era bebé, este joven estaba endemoniado, es lo que está diciendo la palabra. Tenía un demonio adentro o varios demonios adentro, y esos mismos demonios no le permitían hablar. No le permitían hablar, lo tenían mudo. Y no solamente eso, ahorita vamos a leer cómo esos demonios metían a este joven al fuego, lo echaban al fuego, y a veces lo echaban al agua para que se ahogara. Pero el padre, yo creo que el padre era un padre que buscaba de Dios, que quería honrar a Dios. Imagínate, quiero que pensemos un momento en la historia de este hombre, porque no estamos hablando solamente de un hijo que por enfermedad o por falta de una malformación o de alguna situación perdió el oído o perdió la posibilidad del habla. No, estamos hablando de que algo sucedió en esa familia, que este niño quedó endemoniado. Es algo tremendo, porque este demonio lo que hacía no solamente era quitarle el habla, sino tenía una situación de que quería matar al hijo. ¿Cómo es esa situación? Yo me acuerdo hace muchos años, les he contado esta historia. Hace muchos años nuestro pastor, yo era líder de jóvenes, teníamos nuestro grupo de jóvenes, el grupo de la alabanza, y el pastor nos dio una misión imposible. Resulta que había un hombre que era sordomudo de nacimiento en la iglesia. Empezó a asistir la mamá, y este hombre era un hombre tal vez ya de unos 27 años. Había sido sordomudo toda su vida, y este hombre de repente se quedó trabado así. Y estaba vivo, pero estaba trabado y así como enojadísimo y con sus puños cerrados, y no podía decir nada y casi no se movía, y nada más se te quedaba viendo. Era como una situación bien pues complicada, ¿verdad? Porque estaba así este hombre así. La señora llegó a la iglesia, y entonces el pastor nos dice a mí y a otros jóvenes: necesito que vayan a orar diario por él, todos los días. Pues no teníamos coche, tomábamos una ruta, un camión, que más o menos en aquel entonces hacía como 45 minutos a casa de esta familia, y llegábamos y pues nos tocaba orar por él. Y entonces nos metíamos, era una vecindad. Ellos vivían solamente en un cuarto. Ese cuarto funcionaba de comedor, recámara y cocina, ¿verdad? Y entonces pues no era como que entrabas a una casa con muchos cuartos, sino que entrabas y pues tenías a este hombre ahí, así. Y entonces pues empezamos a ir de dos en dos. Normalmente íbamos siempre algún joven y yo, u otra pareja de jóvenes, y nos poníamos a orar. Y ahí estábamos una hora orando por él. Señor, te pido que lo sanes. Adorábamos, cantábamos, pues ahí estábamos una hora orando por él. Y acabando la hora, este hombre seguía así. Toda la hora no dijo nada, toda la hora nada. O sea, era todo lo que sucedía. Lo impresionante fue
el cambio que tuvo este hombre. Todos los días íbamos y orábamos por él. Muchas veces me acuerdo que uno de los jóvenes decía, ya estoy desesperado, ya no sé ni qué hacer. O sea, ya voy y nada más estoy ahí sentado y callado, es que ya no sé ni qué decir. Ya habíamos ido a orar mucho tiempo, les estoy hablando que fuimos semanas, diario a orar por él. Pero de pronto, bueno, quiero contarles que era tan impresionante la situación que las uñas le estaban creciendo a este joven, a este hombre. Y pues con los puños cerrados, las mismas uñas se le estaban clavando en el mismo músculo de la palma de la mano. Era algo tremendo. Y entonces, de pronto, mientras seguimos yendo a orar, de pronto el Señor hizo algo. Solamente el Señor lo pudo hacer. Y el joven abrió las manos. Y el semblante de ese hombre empezó a cambiar de ser un hombre pues con una mirada muy áspera, muy de odio, horrible. De repente empezó a sonreír. Y su vida fue transformada. Seguimos yendo a orar. Y de repente un domingo llega a la iglesia este hombre. Y me acuerdo cómo, amén, gloria a Dios. Me acuerdo cómo era otro. No empezó a hablar, no siguió sin hablar, pero con su rostro era otro completamente. Su cara resplandecía. Y llegó, y entonces nosotros todos los domingos sacábamos todo el equipo de la alabanza, todas las bocinas y todo lo que teníamos que cargar. Teníamos unas bocinotas. Y llegó y empezó a cargar todo el sonido. Y nos empezó a ayudar a guardarlo. Y todos los domingos era otro. El Señor hizo un milagro precioso. Y yo quiero animarte, iglesia, a que no dejemos de orar. A veces el milagro no sucede con una oración. A veces sí. A veces tarda meses. A veces tarda años. Pero yo quiero animarte a que no dejes de orar. Este hombre, más que el problema que tenía de que era mudo, sordomudo, él tenía un problema espiritual tremendo por dentro hasta que Dios lo hizo libre. Y recuerdo cómo, ahora me acuerdo, esto pasó hace 15 años, tal vez un poco más. Y me acuerdo, digo, wow, qué impresionante lo que Dios hizo en la vida de Juan Luis, se llama. Y su vida cambió por completo. Dios hizo el milagro. Y yo me imagino, lo que quería contarte, es que muchas veces leemos las historias de la Biblia, pero no somos empáticos con la historia de la Biblia. Y yo quiero que pienses en este hombre, porque cuando una persona está enferma con algún tipo de estas situaciones, pues no pueden dormir. Imagínate, en cualquier momento este hombre despertaba y se quería aventar al fuego, o se quería aventar al agua, o quería matarse, o quería hacer algo. Imagínate la vida del padre de noche tras noche tras noche, de decir, Señor, ya no aguanto, no puedo dormir. Cualquier movimiento que hace mi hijo y despierto, estoy desesperado. Yo me acuerdo, esta familia nos comentaba cómo de repente estaban dormidos. La familia que yo les platiqué tenía una hermana y estaba dormida su hermana, y de repente estaba el hombre encima de ella. Pues imagínate, o sea, por más fuerza que tengas, ¿cómo te quitas a un hombre, verdad? Ya un hombre hecho, y encima de ella así. ¿Y qué haces? Noche tras noche, día tras día. Yo me acuerdo orar y que no pasaba nada, y era bien intenso el ambiente que se vivía ahí. Ahora quiero que pienses este hombre, años y años cuidando a un hijo que se le aventaba al fuego, y ay, sácalo del fuego y sácalo del agua, se está ahogando, y haz esto y haz lo otro, y no. Y tremendo lo que estaba viviendo, la desesperación que tenía este hombre. Yo creo que cuando este hombre estaba desesperado, lo que menos necesitaba es que hubiera una discusión de su asunto. Pero ¿sabes una cosa? Que la religiosidad se pone a discutir muchas veces del porqué de las cosas. Y la peor pregunta, y perdón que lo diga porque yo creo que todos nos la hemos hecho, es ¿por qué me pasó esto a mí? Y quiero decirte que muchas veces esa va a ser la peor pregunta que te puedas hacer. Porque no hay un porqué que sea suficiente. Le pasó por esto. Yo no sé por qué este hijo quedó endemoniado.
Yo no sé si los padres estuvieron haciendo cosas incorrectas, pecando, no sé qué pudieron haber hecho, algún sacrificio, alguna cosa incorrecta, pero ya el por qué ya sucedió. Ahora, ¿qué podemos hacer al respecto? Y el problema es que en los tiempos de Jesús la religión era tal, la religiosidad era tal, que en lugar de ponerse a ver cómo podían hacer algo por este joven, empezaron a discutir. Y sus discusiones, porque lo vemos muchas veces en la Biblia, era: ¿y por qué? A ver, ¿por qué tu hijo está endemoniado? A ver, ¿y por qué se quiere matar? A ver, ¿y por qué? Y tal, y discusión, y discusión, y discusión. Y esas discusiones no llevan a nada. Y aquí quiero darte mi primer punto. La religiosidad nunca sanará a nadie. La religión no sana a las personas. La religión no sana personas. La religión no transforma vidas. Y como seres humanos tenemos que estar seguros de esa verdad. Porque uno muchas veces cree que porque voy al templo los domingos la cosa va a pasar. No. Dejemos de pensar eso. Dejemos de pensar eso, porque no es por cuestiones religiosas, no es por lo que tú y yo podemos hacer. Y esa era la discusión de estos hombres. ¿Por qué está endemoniado? ¿Por qué está enfermo? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Y no quiero decirte, bueno, entonces ya no hay que ir a la iglesia. No, sí hay que ir a la iglesia. Tenemos que venir a la iglesia a llenarnos de fe, a crecer, a celebrar la resurrección de Jesucristo. Pero la religiosidad no trae libertad. ¿La religiosidad qué es? La religiosidad es cuando yo trato de hacer con mis obras lo que solamente Dios puede hacer. Lo que solamente Dios puede hacer. Y entonces andamos buscando qué obras hacer, qué obras tengo que hacer para ganarme el favor de Dios. Y mi hermano, te lo he dicho una y otra vez, y no me cansaré de decirlo: tú eres un hijo e hija de Dios. No necesitas ganarte el favor de Dios. Dios te ama. Dios te ama. O sea, dice la palabra en Juan 3:16: tanto amó Dios al mundo, a ti y a mí, que dio a su único hijo para morir por ti, para que cuando creamos en él tengamos vida eterna. Si Dios pudo dar a su único hijo, dice la palabra más adelante, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? El problema es que nos encanta la religiosidad, porque la religiosidad nos ayuda a decir: bueno, sí, Dios lo hizo, pero porque pues yo le eché la mano. Y ese es el problema. Ese es el problema, que somos tan religiosos que pensamos que sí, bueno, Dios lo hizo, pero porque yo hice mi chamba. Y quiero decirte, suena bien bonito y a veces eso alimenta nuestro ego, pero hay muchas personas que han orado lo mismo que tú, que han ido a la iglesia lo mismo que tú, que han ido a la iglesia más que tú, que se han portado mejor que tú y que tal vez no han obtenido el mismo milagro. Eso sucede. Yo he visto a personas que han sido cristianas toda su vida, desde pequeños, y de pronto se encuentran en un problemón que tú dirías: bueno, pero ¿qué no es cristiano de toda la vida? Sí. Y a veces eso sucede. A veces eso pasa. Entonces no es por tu capacidad, no es por mi capacidad, y no es por cuestiones religiosas. No es por lo que tú y yo podamos hacer. Ahora, quiero decirte, ok, sí, la Biblia nos enseña que hay ciertas cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, la Biblia dice: el que robaba, no robe más, póngase a trabajar. Eso lo dice la Biblia, claro que sí. Y tenemos que caminar en eso. Pero no pensemos que, entonces por eso me gané ya el favor de Dios, y entonces ahora Dios puede hacer el milagro en mi vida. No. Dios lo hace porque te ama. Porque te ama. Entonces la religiosidad no va a sanar a nadie. A nadie. Las cuestiones religiosas que nos encanta hacer no van a sanar a nadie. Como aquellos que preguntan: bueno, ¿cuál es la forma correcta de orar? ¿De rodillas? A ver, pensemos, ¿qué oración es más poderosa? ¿Una oración que se hace de rodillas o una oración que se hace de pie? Y entonces rápido como que no, es que de rodillas, ¿no? Como que de rodillas tiene más efecto la oración. ¿Es verdad eso? No es verdad. No es verdad. O sea, el que no se puede arrodillar, que tiene un problema de artritis y no se puede arrodillar, entonces nunca va a poder orar de una manera poderosa. Entonces todos esos son conceptos que nos vamos haciendo cuando toda esa religiosidad no sirve.
No sirve. Y todos, y yo te lo digo, yo soy pastor, nos encanta ser medio religiosones. Nos encanta la verdad, porque eso nos da cierto, pues sí, Dios lo hizo, pero pues lloré un montón, o sea, estuve orando y ayunando, y entonces tengo que orar y tengo que ayunar, porque si ayuno mi oración va a tener más poder. Quiero decirte, si ayunas va a tener más poder tu oración. Pues puedes ayunar y tal vez no pasa nada. Entonces no es por cuestiones religiosas, no es por lo que yo hago, es por la gracia de Jesucristo. He visto, a veces yo digo, bueno, Señor, tú quieres hacer el milagro en esta persona, y esta persona ni va a la iglesia y le haces el milagro. ¿Sí? Sí, porque el mismo Dios que hace llover sobre los que plantan marihuana es el mismo Dios que hace llover sobre los que plantan manzanas. Lo siento, yo no soy Dios y yo no hago llover sobre los buenos. Si yo fuera Dios, esto sería un desastre. Porque si yo fuera Dios, yo escogería a quién darle el milagro por su bondad, por cómo ellos le echan ganas. Pero gracias a Dios, denle gracias a Dios de que yo no soy Dios, de que nadie de nosotros somos Dios, porque entonces premiaríamos a la gente de acuerdo a cómo lo vemos. Y como siempre les digo, pues aquí el domingo todos nos vemos bien bonitos, ¿verdad? Todos bien planchaditos, bien arregladitos, bien bañaditos. Pero ¿cómo estamos en nuestra casa? Dios conoce cómo estamos en nuestra casa, gracias a su misericordia, y que Dios nos conoce cómo somos y aún así sigue obrando en nuestras vidas. Entonces seamos libres de la religiosidad, seamos libres de todos aquellos pensamientos religiosos que no nos permiten ver milagros. Los milagros no se analizan, los milagros no los podemos analizar, Dios los hace y punto. Y hay milagros impresionantes que Dios está haciendo, y solamente nos toca creerlos y decir, bueno, Señor, gracias por lo que tú estás haciendo. Justo ayer estábamos predicando mi esposa y yo en un lugar a donde nos invitaron, y platicábamos el testimonio de una mujer que nunca vino a la iglesia, de una mujer que nunca la vimos aquí ningún domingo, de una mujer que podríamos decir no se merece el milagro por la vida desordenada que llevaba. Y Dios hizo el milagro en su vida, y Dios la sacó de las garras del alcoholismo, la sacó de las garras de todo aquello que la tenía atada, por la gracia y la misericordia y la bondad de Dios. Sí, Dios es maravilloso, Dios lo hizo. Sí, su mamá oró, sí, claro. Su familia seguramente le pidió 1000 veces a Dios que lo hiciera, tal vez, seguramente. Pero gloria a Dios que lo hizo. Hay muchas personas que siendo alcohólicas van todos los domingos a la iglesia a pedirle al Señor que los libre, y a veces pasan años y años y años y años y no pueden ser libres. Entonces no puedo analizar los milagros, no hay manera, porque Dios lo hace como Él quiere. ¿Qué nos toca? ¿Qué nos corresponde? Bueno, Señor, ayúdame a seguir creyendo que tú lo harás, ayúdame a seguir creyendo que tú serás quien lo hará en mi vida. Esta era la vida de este papá. Dice el versículo 18: y siempre, está hablando el papá, y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo. Él echa espuma por la boca, rechina los dientes, se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. No pudieron hacerlo. Los discípulos de Jesús habían caminado ya con Jesús, ya habían visto cómo Jesús lo hacía. A ver, Jesús le dice estas palabras, se para así. No, acuérdate, Juan, que aparte de que se para así, acuérdate que le pone la mano así. Y los discípulos se supone que sabían cómo se sacaban los demonios, los expertos. Y es que el problema es que muchas veces pensamos que necesitamos ser expertos en algo para que el milagro suceda, y no necesitamos ser expertos. Entonces para obtener un milagro de Dios me tengo que saber toda la Biblia, tengo que haber leído. No, la verdad es que no. Y aquí estaban los discípulos que habían visto a Jesús sacar demasiados demonios. Estaban los religiosos que conocían el Antiguo Testamento de memoria, mínimo. Los primeros 5 libros de la Biblia se los sabían de memoria. Y aún así no podían sacar al demonio. Aún así el demonio lo único que estaba haciendo era burlarse de todo lo que estaban haciendo. Jesús les dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Esa pregunta es interesante. Este regaño del Señor es interesante,
Porque pues ellos estaban haciendo lo que podían, lo que pues estoy orando por él y pues no pasa nada. Como tú y yo muchas veces hemos orado y no pasa nada. Y fíjate lo que Jesús dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Mi segundo punto el día de hoy es: Jesús, te necesitamos para el milagro. Jesús, te necesitamos para el milagro. Justamente esta frase que Jesús dice: ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Normalmente la tomamos como una frase mala, como un regaño del Señor. El día de hoy yo quiero voltear esa frase y que la tomemos por el lado bueno. Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a guardar todas las enseñanzas que yo les he dado. Y acaba Jesús dando la instrucción diciendo: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso dice Mateo 28, 20. Yo estaré con ustedes. Fíjate cómo aquí Jesús dice: ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Y yo creo que Jesús se dio cuenta de algo: que necesitamos a Jesús. Que sin Jesús estamos perdidos. Que sin Jesús no hay nada que podamos hacer tú y yo. Y por eso Jesús dice: vayan y hagan discípulos, enséñenles, bautícenlos, y entonces yo estaré con ustedes. Mi hermano, de ahí surge la visión de nuestra iglesia de Plenitud de Vida, que es ir y hacer discípulos, porque anhelamos que Jesús esté en nosotros. Anhelamos que Jesús esté en nuestro hogar. Mi hermano, el otro día estábamos predicando en una reunión de matrimonios y yo les decía que verdaderamente mi esposa y yo tenemos un buen matrimonio. Hemos caminado por 13 años juntos, ha sido una bendición, pero no es porque tan buenos somos. No es porque tan capaces somos. No es porque somos pastores y entonces a todos los pastores les va bien en su matrimonio. No, eso no es así. Te voy a decir por lo único que es: porque necesitamos a Jesús en nuestro matrimonio. Y porque la verdad es que sin Jesús nuestro matrimonio no es exitoso. Sin Jesús nuestro matrimonio no se puede. No se puede, porque yo soy un hombre completamente lleno de fallas. Mi esposa es una mujer completamente llena de fallas, y perdón que lo diga, pero sin Jesús nuestro matrimonio no puede funcionar. El problema hoy en día es que tenemos muchos matrimonios que quieren funcionar sin Jesucristo, el creador del matrimonio, y eso no se puede. Y entonces queremos sustituir a Jesucristo, lo queremos sacar de la ecuación en nuestras vidas. Y muchas veces lo que hay en nuestras vidas es iglesia, ir el domingo a la iglesia. Y pensamos que con eso, mi matrimonio va a estar bien, porque voy a un retiro, porque voy a un curso, porque voy a la iglesia. No. Si Jesús no está en tu matrimonio cada día de tu vida, tu matrimonio no va a ser exitoso. Aunque vayas todos los domingos a la iglesia, aunque vayas al curso de matrimonios, aunque vayas al grupo, porque tú y yo necesitamos a Jesús. Y hay muchos matrimonios, perdón que lo diga, que vienen a la iglesia, bien arregladitos, bien planchaditos, se toman de la mano el domingo, están recibiendo la palabra con la mano agarrados, pero pasa el lunes y son otras personas. No se agarran de las manos ni desde el lunes hasta el próximo domingo, y no se agarran las manos. Sí, pero como estamos en la iglesia y sí nos las agarramos fuerte. No. Necesitamos a Jesús para el milagro. ¿Por qué necesitamos a Jesús para el milagro? Mi hermano, porque hay milagros que tardan muchos años, que tardan mucho tiempo. Y si Jesús no está en nuestras vidas apoyándonos, nos vamos a rendir antes de llegar al milagro. Hay milagros, pues yo he visto personas orar por milagros 5, 10, 15, 20, 30, 40 años. Y muchas veces nos podemos desesperar y rendirnos en el camino. Y por eso es tan importante que Jesús esté, porque Él es el único que después de haber orado 30 años, es el único que todavía te puede dar esperanza.
El único. El único. Y no quiero desanimar, no, entonces tengo que esperar 30 años. No sé cuánto tengas que esperar. Algunos aquí esperaremos unos meses, algunos esperaremos años, algunos décadas. Lo que quiero decirte es: no dejes de orar. Pero si necesitas fuerza para seguir adelante, solamente de Cristo la vas a poder tomar, porque Él es el único que multiplica nuestras fuerzas. Mi hermano, necesitamos a Cristo. Mi segundo punto el día de hoy es: Jesús, te necesitamos para el milagro. Y yo sé que nos desesperamos y pensamos que con gritos el milagro va a suceder, y pensamos que si le tratamos de torcer la mano a Dios, entonces sí va a poder. Y entonces, no, pues ya fue el domingo a la iglesia, ya di mis diezmos, ya ayuné, ya fui a tal curso, ya hice esto, le estoy torciendo la mano a Dios. No, Dios no necesita que le hagamos manita de puerco. Y ese es el problema de muchas personas que oran como si Dios no quisiera hacer el milagro. Quiero que lo pienses. ¿Tú crees que Dios quiere hacer el milagro o Dios no lo quiere hacer? Si Él dijo: yo les amo, y si Él dijo: yo les voy a dar a mi hijo, y con mi hijo les voy a dar todo lo que necesitan, entonces, ¿necesitamos torcerle la mano a Dios? El problema es que tenemos una idea de Dios que el mundo nos ha pintado como de un Dios malo. Y entonces: ay, por favor, Señor, hazlo, por favor, yo sé que... Y pensamos que no quiere. Mi hermano, lo primero cuando oramos que tenemos que quitar es que Dios sí quiere bendecirte. Dios sí anhela bendecirte. Eso lo tenemos que tener grabado en nuestra mente. Dios quiere bendecirte. Dios quiere hacer el milagro. Dios quiere prosperarte. Dios quiere sanarte. Dios quiere hacer todo lo que la palabra de Dios dice que Él quiere hacer. Ahora viene la pregunta: entonces, ¿por qué no lo hace? Y esa pregunta, mi hermano, quiero decirte que muchas veces no va a tener respuesta. Lo más sano es que no nos hagamos esa pregunta, porque podríamos pensar: ¿por qué no lo hace? 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 ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Mi hermano, Dios está en el mismo lugar y ha estado en el mismo lugar desde hace 1,000 millones de años. Y en 1,000 millones de años ahí va a seguir. Dios es eterno. Tú y yo somos nada comparado con Dios. Necesitamos a Jesús para el milagro. Versículo 20. Así que le llevaron a Jesús al muchacho, y cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al paso retrocediéndose y echando espuma por la boca. Quien cayó al piso, perdón, retorciéndose y echando espuma por la boca. Versículo 21. ¿Hace cuánto tiempo le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Esa frase de este padre es la que me quiebra y me anima, porque le dice: Señor, este es mi problema, esta es mi situación, Señor. Mi hijo está endemoniado desde pequeño. A veces lo echa al fuego, a veces lo echa al agua, lo tira al piso, echa espuma por la boca. Ya no puedo. Ten misericordia, Señor, y ayúdanos si puede. Y mi tercer punto el día de hoy, no solamente es que Jesús nos va a dar misericordia. Mi tercer punto es: Jesús es nuestra ayuda y nuestra misericordia. Jesús es nuestra ayuda y nuestra misericordia. El hecho de que Jesús ya estuviera ahí, eso era suficiente. Mi hermano, quiero decirte, el hecho de que Jesús esté en tu vida ya es suficiente. Ya. Yo quiero animarte a que pongas tu fe en eso, porque yo sé, todos queremos una vida mejor, todos esperamos algo, todos estamos orando por alguien. Pero quiero decirte, el simple hecho de que Jesús esté en la situación ya es suficiente. Porque aunque yo quisiera decirte todos los milagros van a suceder, no todos van a suceder. Dice la misma palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, que los hombres de fe, todos murieron esperando la promesa de Dios. ¿Qué pasa? Que los seres humanos no tenemos llenadera, dicen por ahí. Entonces, aunque Dios haga un milagro, ¿qué pasa después de eso? Pues queremos que Dios haga otro milagro.
Es natural, no te sientas culpable. Yo quiero que Dios haga milagros. Yo he visto en mi vida a Dios hacer milagros. Yo he visto cómo Dios nos ha prosperado. Yo he visto cómo Dios ha traído sanidad. Yo he visto cómo Dios ha hecho cosas gloriosas en nuestras vidas. Pero yo espero más de Dios. Yo estoy soñando por más. Yo estoy creyendo por más. Yo estoy creyendo por muchísimas cosas para mis próximos 10, 15, 20, 30, 50, 60 años. Espero vivir todavía 60 años más. Y espero que Dios siga siendo hasta el último de mis días, que Dios siga haciendo milagros. Pero algún día tal vez me muero sin ver un milagro. Y tal vez un día tú te mueres sin ver ese milagro. Entonces nos toca creer en el milagro, pero también nos toca saber que Jesús es nuestro milagro. Jesús es nuestra misericordia. Jesús es nuestra ayuda. Jesús es el que llena nuestros corazones aun cuando el milagro no suceda. Entonces quiero decirte, sigue clamando por tu milagro, sigue clamando por tu sanidad, sigue creyendo. A lo largo de ya casi 10 años que hemos pastoreado esta iglesia, hemos escuchado tantos milagros, tantas cosas como lo que nos platicaban Raúl y Andrea hace unos minutitos. Pero Dios es bueno y Dios ha hecho cosas en el pasado, y me da tanto gusto cuando, me acuerdo de tantos milagros que hemos visto, de tantas cosas que Dios ha hecho, pero estamos esperando por más. Y mientras llegan esos milagros, Jesús, tú eres nuestra ayuda. Jesús, tú eres nuestra misericordia. Y todos los días, dice Lamentaciones 3, 23 y 24, todos los días hay misericordias nuevas. Todos los días hay misericordias nuevas para ti y para mí. Amén. Dice el versículo 23, ¿cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. La pregunta nunca va a ser, ¿será que Dios puede hacer el milagro? Oye, me extraña que me preguntes eso. El creador del universo. No podemos preguntarle que si puede hacer eso. Esa es la pregunta incorrecta. Porque tal vez esa era una de las preguntas que tanto discutían. ¿Y Dios podrá hacer el milagro en este? De que Dios puede, Dios puede. Oye, el mismo Dios que abrió el mar rojo cuando caminó Moisés, el mismo Dios que sanó a Naamán, el leproso, que no era cristiano, que no era judío, que era un hombre que seguro había matado a muchas personas porque era un general de guerra. Por favor, no pensemos que el milagro sucedió porque tenía una vida muy sana. Este hombre había matado a tantas personas, tenía lepra, pero Dios fue misericordioso y fue bueno y sanó a ese leproso. Oye, pero nunca había ido al templo el canijo. No, pero Dios es bueno. Dios es tan grande, Dios es tan precioso. La mujer sirofenicia que llegó con Jesús y le dijo: Señor, sana a mi hija que está endemoniada, está enferma. Y Jesús le dijo: no, perdóname, yo vine a hacer milagros para los judíos y yo no puedo darle el pan de los judíos a aquellos que no son judíos. Ella no era judía, era sirofenicia. Y esta mujer le dice: mira, Señor, aunque sean las migajas que caen, con una migaja tuya es suficiente. Y Jesús le dice: wow, la fe de esta mujer. No he visto fe en todo Israel como la de esta mujer. Y así como has dicho será el milagro. Y el milagro sucedió. No sabemos más de esta mujer. No sabemos quién era, pero no era israelita, no era judía, no iba al templo todos los domingos. Pero Dios fue bueno. Wow, glorioso Señor. Entonces la pregunta no es si Dios puede o si Dios no puede, porque Dios puede hacer todo. Dios puede hacer todo. La pregunta que tal vez nos tendríamos que estar haciendo, ya dijimos, no es por qué sucedió esto. Tampoco es válida esa pregunta. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué si yo soy tan bueno? ¿Por qué si yo soy tan guapo? ¿Por qué si yo soy tan lo que quieras poner ahí? No, esa pregunta no está bien. Tampoco es si Dios puede o no puede, porque Dios puede todo. La pregunta correcta es si estamos creyendo. Dice aquí: todo es posible si uno cree. Y el hombre, dice el versículo 24, al instante el padre clamó: sí creo. Y esa es la pregunta la respuesta que muchos decimos: no, sí, yo creo, verdaderamente creo. Pero tal vez la segunda es la que más bien deberíamos de hacernos. Pero ayúdame a superar mi incredulidad.
Esa es la respuesta que tendríamos que dar. Porque somos rápidos para decir, no, no, sí, yo creo. Pero este hombre hizo una pausa, Señor, yo creo. Pero dijo, ¿y qué tal que no estoy creyendo tanto? ¿Qué tal que la verdad es que no creo? ¿Qué tal que más bien estoy orando tanto porque no creo que va a pasar? Hay muchas personas que oran mucho, pero porque creen que el milagro no va a pasar. Y entonces muchos toman la oración para juntar estampitas delante de Dios, o corcholatas, o lo que se junte el día de hoy. Cuando éramos chavos se juntaban las corcholatas, y entonces 2 corcholatas te daban una coca. Entonces juntabas 2 corcholatas y tenías una coca. Y muchas veces pensamos que si juntamos oraciones, Dios puede hacer el milagro. Y no se trata de juntar oraciones, no se trata de juntar idas a la iglesia, no se trata de nuestras obras, se trata de creer. Se trata de creer. Entonces es bien fácil decir, sí creo. Ok, ¿estás creyendo de veras? Porque el apóstol Santiago escribió lo siguiente: la fe sin obras está muerta. O sea que nosotros podemos decir que creemos, pero dice por ahí el dicho, que del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Qué quiere decir? Que podemos decir que creemos, pero si uno cree, verdaderamente tiene obras de fe. O sea, si yo creo que mi matrimonio va a ser restaurado, entonces yo trato a mi esposa como la mujer que Dios me dio, como un vaso frágil, como un vaso hermoso, porque yo lo creo, aunque ya no cambie, pero yo lo estoy creyendo. El problema es que muchas veces nuestra oración es guiada por las circunstancias y no por la fe. Nosotros tenemos que aprender que si Dios nos va a prosperar, pues entonces diezmamos. ¿Por qué no diezmaría si estoy creyendo que voy a ser prosperado? ¿Por qué no lo haría? Si yo creo que Dios me va a prosperar, ¿por qué no diezmaría? Entonces el problema es que decimos que creemos, pero no creemos. Decimos que Dios nos sana, ok. ¿Y por qué si Dios te sana no vas al doctor y le preguntas que te revise? No, yo creo que soy sano. Sí, si crees que eres sano, ¿por qué no le dices al doctor que te revise? Porque si eres sano, el doctor debería de decir, aquí había cáncer y ya no lo hay. Esa es la verdad. Pero muchas veces decimos que creemos, pero no creemos. Y ahí es donde Jesús nos está confrontando. Cuando a veces solamente pensamos que creemos porque hacemos cuestiones religiosas. Sí estoy creyendo. No. Creer es verdaderamente aventarnos al mar como lo hizo Pedro. Pedro le dijo al Señor Jesús, Señor Jesús, si eres tú, ordéname que vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y ahí Pedro pudo haber dicho, no, sí creo, Señor, sí, no, yo ya escuché tu voz y sí eres. Pero no hizo eso. Lo que hizo fue que se echó de la barca al mar y empezó a caminar en el mar. Creyó y caminó en fe. Y muchos solamente estamos en la barca, sí, yo creo, Señor, yo creo, y está bien bonito que tú camines en el agua, pero yo no voy a caminar en el agua. Entonces, qué fácil es decir que creemos la palabra de Dios. Lo difícil es caminar en la palabra de Dios. Lo difícil es creerla verdaderamente. Pero ¿qué crees? Los milagros van a llegar cuando creemos la palabra de Dios, cuando la creemos. Y por eso la mejor oración que podemos hacer es esta que hizo el Padre. Sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad, Señor, porque todavía creo que no es posible que lo hagas. Sí creo, Señor, pero la verdad es que me hace falta fe, porque todavía pienso que voy a estar viviendo con este hombre endemoniado toda mi vida. Todavía creo que esto no tiene solución. Todavía creo que no voy a poder salir de esto. Todavía creo. Cuarto punto el día de hoy. Jesús, todo es posible si le creemos. Todo es posible si le creemos. Quiero animarte a que extiendas tu fe, a que permitas que Dios sea tu sanador,
a que permitas que Dios sea tu restaurador, a que permitas que Dios sea el que pelee tus batallas. Verdaderamente hay batallas en la vida que tenemos que aprender a dejárselas a Dios y creer que Él peleará esa batalla. Y decir, Señor, es que yo ya no hay nada que pueda hacer. Nada. Hazlo. Y Dios lo puede hacer. Así que vamos a creer, iglesia. Vamos a creer, amén. ¿Cuántos quieren creer que Dios hará milagros? Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor Jesús. Y Jesús es maravilloso porque la verdad es que Jesús sabe cómo y cuándo hacer las cosas. Cuando Jesús vio, fíjate, cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, qué curioso, ¿verdad? Porque pensaríamos que Jesús, o sea, como que el Jesús que nos pinta no haría esto, ¿no? El que nos pinta Hollywood, ese que es medio hippie. Jesús no era medio hippie. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, Jesús estaba consciente de su entorno y se dio cuenta que más gente estaba, pues ya conocían a Jesús. Y Jesús, cuando llegó al lugar, ¿qué estaba pasando? Había una discusión, un enfrentamiento. No, que sí, que no, que quién sabe qué le estaban diciendo al hombre. No va a ser sano, que sí va a ser sano, no, que este es un pecador, no, que no. Ahí se estaban gritando y manoteando. Pero Jesús dice, tráeme al muchacho. ¿Desde cuándo hace esto? Ah, ok. Bien, pues si crees verás la gloria de Dios. Si crees todo va a ser posible. Y en eso la discusión fue transformada por completo. Jesús cambió el ambiente. Mi hermano, no discutas el milagro de Dios. No discutas si es posible o no es posible, pídelo. Si le hubiéramos preguntado a Pedro era pescador de nacimiento. Lo más seguro es que Pedro hubiera sido pescador desde que nació. Su papá lo llevaba a pescar seguramente. Era pescador el padre y seguramente el abuelo. Y si le hubiéramos hecho una entrevista a Pedro, oye Pedro, ¿se puede caminar sobre las aguas? ¿Qué hubiera contestado Pedro? No, pues yo me la vivo en el agua. Nunca he caminado y nunca he visto a nadie caminar en el agua. No se puede. ¿Estás seguro, Pedro? Estoy seguro. Pero Pedro caminó sobre las aguas. Qué impresionante. Entonces no se trata de discutir si se puede, si no se puede, si se va a hacer. No, es que este es demasiado pecador. No, que este es no discutas. Vamos a creer. Vamos a orar una vez más. ¿Quieres un nuevo trabajo? ¿A quién se lo debes de pedir? A Dios. Dios es aquel que puede darnos el mejor trabajo en nuestras vidas. Entonces pídeselo al Señor. No, pero es que no puedo, no tengo los contactos, no tengo experiencia, no tengo esto. Pero tienes a Dios, mi hermano. Si tienes a Dios, lo tienes todo. Jesús es el milagro. Llegas con el doctor y te dice, tienes cáncer, tienes diabetes, tienes cualquier enfermedad que sea terminal. Sí, es una realidad, existe. Y claro, no estoy diciendo que no exista. Existe, lo comprueba el médico. Pero encima de eso, el creador del universo puede arrancar la osteoporosis por completo de los huesos. Lo puede hacer. O nos vamos a poner a discutir como estaban aquí. No puede. No, eso no. Si nos ponemos a discutir, vamos a perder el tiempo. Entonces mejor oremos. Señor, solamente tú lo puedes hacer. Nadie puede curar el cáncer. Nadie puede curar la diabetes. Nadie puede curar la osteoporosis y cualquier otra enfermedad que te venga a la mente. Nadie lo puede hacer. Solo hay uno. A ese uno es al que vamos a buscar. A ese uno es al que vamos a clamar. Y en lugar de estar perdiendo el tiempo discutiendo, Señor, te pido que hagas el milagro y que me ayudes a creer. Que me ayudes a creer que tú lo vas a hacer. Dejemos de perder el tiempo. ¿Quieres prosperar? Entonces deja de pensar si puedes o no puedes prosperar. Tal vez en tus fuerzas no puedes prosperar. Estoy seguro que tal vez por tu experiencia, tu capacidad, o tal vez los estudios que tienes, tal vez, mi hermano, yo te lo puedo decir, tal vez no podemos prosperar por todo eso. Pero tal vez si lo ponemos en manos de Dios y dejamos de ver todo por lo cual no prosperaríamos y decimos, Señor, pero tú eres mi prosperidad, tú eres el que me prospera, entonces podríamos ver el milagro de prosperidad. Y de repente, un milagro, es un milagro. Y de repente alguien que no te conoce
Pero un día te ve en la calle, como lo he oído muchas veces que Dios ha hecho. Un día te ve en la calle, un día te ve en algún lugar y, oye, qué bien trabajas. Yo quiero que trabajes para mí. O yo quiero darte esto. O ¿por qué no ponemos un negocio? O ¿por qué no hacemos esto? Y Dios prospera. Ese es nuestro Dios. Cuando Jesús vio que aumentaba, dice el versículo 25. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, dijo: te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Qué glorioso. Esa es la orden que tú y yo tenemos que dar, y ese es mi quinto punto. Ordena sanidad completa. Ordénalo, ordénalo, ordénalo. Tú tienes la autoridad como hijo de Dios. Tú tienes la autoridad como hijo del Creador. Juan capítulo 1 versículo 12 dice: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Tenemos autoridad. Hay una autoridad espiritual. Yo sé que no se habla mucho de eso hoy en el mundo. En la universidad no nos hablan de esa autoridad espiritual, en la prepa, no, pero aquí vienes a la iglesia a aprender que tienes autoridad espiritual como hijo e hija de Dios. La misma autoridad que Jesús tuvo, porque Jesús en su palabra dijo: ustedes van a hacer estas obras y mucho mayores. Entonces hagámoslas, vamos a creer. Yo sé que hay una ola de comentarios, pensamientos, personas que te dirán no se puede. Y tal vez yo sea la única que te diga que sí se puede, la única persona que te diga que sí se puede. Pues créeme a mí, yo sé que tal vez son más los otros que te dicen que no se puede. Yo sé que hay exámenes, yo sé que hay teorías, yo sé que hay tantas cosas, expertos que te van a decir no se va a lograr. Yo quiero que me des a mí el beneficio de creer que se puede, que Dios lo va a hacer en tu vida, y que Dios te puede sanar, que Dios te puede prosperar, y que Dios te puede llevar hasta donde Él prometió que te llevaría. El más, quiero decirte, el más interesado en que tú seas bendecido en cada área, ¿sabes quién es? No soy yo, es Dios. Porque Dios es un padre, y un padre piensa en bendecir a sus hijos antes de que los hijos lo pidan. Mi hija nunca me pidió ir a la escuela, mis hijas nunca me pidieron ir a la escuela, pero yo pienso en su bendición para 25 años de adelantado. Yo digo, ella un día va a querer trabajar, y lo que yo pueda hacer como padre, aunque ella no me lo pida, es meterla a una escuela, formarle, educarle, bendecirle. Ella no me pide ir de vacaciones, pero antes de que ella me lo pida, yo digo, yo quiero llevarla de vacaciones, y entonces pagamos las vacaciones para ir de vacaciones, aunque ella no me la pide. Eso es lo que hace un padre. Y si nosotros, siendo malos padres, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará cosas buenas a aquellos que se lo pidan. Entonces, mi hermano, el primero que desea bendecirte, sanarte y prosperarte y bendecir cada área de tu vida es Dios. Nunca más entres en él. Versículo 26. Entonces el espíritu gritó y le causó otra convulsión violenta al muchacho, y salió del muchacho. Quedó como muerto, y un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Y quiero decirte algo: muchas veces cuando Dios está en el proceso y cuando Dios está haciendo algo en nuestras vidas, la cosa se pone peor. Así pasa a veces. Cuando Dios está haciendo algo en nuestras vidas, a veces la cosa se pone peor. Y entonces, ¿qué era el murmullo? No, hombre, se lo trajeron vivo y este ya lo mató. Ese era el murmullo. Este se lo trajeron, estaba endemoniado, pero por lo menos estaba vivo. Y muchas veces eso es lo que el mundo quiere decir. Eso es lo que el mundo quiere ver. Bueno, pues tú dices que muy cristiano, pero yo te veo mejor cuando no eras cristiano. Yo te veía mejor cuando no ibas a la iglesia. Y ese pensamiento y esa mentira es muy común, y a veces la creemos. Estaba mejor cuando estaba en el mundo. Pero quiero decirte que solamente es una parte del proceso, y no puedes creer esa mentira. No puedes creer esa mentira. El muchacho cayó como muerto, estaba como muerto, pero ya no tenía el demonio. Ya no tenía el demonio.
Ya no tenía ese demonio. Entonces, mi hermano, muchas veces hay situaciones que cuando más oramos, peor se ponen. Que cuando más ayunamos, parece que se murió. Que cuando más vamos a la iglesia, el pleito, la situación, las circunstancias se pone mucho peor. Y eso es lo que el mundo y los pensamientos quieren decirnos. ¿De qué te sirve ir tanto a la iglesia? ¿De qué te sirve orar? ¿De qué te sirve creer en lo que tu pastor te dijo? En lo que te dijeron. Mira cómo está tu circunstancia. Pero en la fe, nunca, nunca, nunca tenemos que poner nuestros ojos en la circunstancia. Tenemos que ponerla en Cristo. En Cristo. Versículo 27, pero a Jesús no le importaba lo que decían. Mi hermano, que no te importe lo que digan, porque tu camino de fe es tu camino de fe. El que está peleando las batallas eres tú. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar este espíritu maligno? Y Jesús contestó: esa clase solo puede ser expulsada con oración. Y este es mi último punto: nunca dejes de orar. Nunca dejes de orar. Nunca dejes de orar. Un milagro pasa por distintas etapas. Empieza mal. A veces empieza a orar uno y la cosa se pone peor. Pero yo quiero animarte con este último punto: nunca dejes de orar. Nunca dejes de orar. Señor, pero no has hecho nada. No te preocupes, Dios está trabajando. Dios está haciendo algo. Dios está haciendo. Señor, pero ¿qué no ves que la cosa está peor? Sí, pero no nos guiamos por lo que vemos. No nos guiamos por lo que vemos. Nos guiamos por lo que escuchamos de Dios. Entonces, en la peor circunstancia, la oración, que la entendemos a veces, la oración como una manera de torcerle la mano a Dios, no es eso. La oración, dice en Mateo capítulo 6, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Entonces, cuando nosotros oramos, vamos a estar con el Padre y vamos a platicar con Él. Y cuando platicamos, el Señor nos vuelve a decir: yo voy a hacer el milagro. Señor, pero ya no puedo más. Yo voy a hacer el milagro. Díselo a José. Dios le dice a José un día, le da un sueño: y un día tu padre y tus hermanos se postrarán delante de ti. Él entendió el sueño completamente mal. Los hermanos lo entendieron mal, pero él en el sueño vio eso. El problema es que lo venden, se lo llevan a otra tierra, lo compran como esclavo, lo acusan de violación, lo meten a la cárcel. Este hombre iba de mal en peor. Cada día estaba más lejos de ese sueño. Cada minuto que pasaba, José estaba más lejos de esa palabra que Dios le había dado. Estaba en la cárcel, culpado injustamente. No porque hizo algo malo, sino injustamente. Antes había sido esclavo, ya no estaba en la tierra, no estaba cerca de sus hermanos. Si tú y yo hubiéramos analizado eso, hubiéramos dicho: eso nunca se va a cumplir. Nunca. Lo impresionante es cómo de repente Dios empieza a usar las circunstancias, y José acaba siendo el hombre más importante de Egipto. Y Dios sigue usando las circunstancias, el hambre, el dolor, para que llegaran los hermanos de José y se postraran delante de él. Pero no era para alabarlo, era porque ahí Dios estaba empezando a hacer una nación grande en ese momento. Qué impresionante. Si tú y yo le dijéramos a cada uno de los hombres de fe: oye, pero pues mi hermano, ellos pasaron por años y años y años de espera, pero el milagro llegó. El milagro va a llegar a tu vida. Vamos a seguirlo creyendo. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor y vamos a ponernos de pie.